A mí en lo particular me encanta, me gusta mucho, es poder compartir estos momentos con el equipo de noticias. Es un esfuerzo informativo que cada semana se realiza y cada jueves tenemos para ustedes un reportaje especial distinto. Hoy nos acompaña Mari Montijo y nos trae un reportaje muy interesante. Yo les decía en relación y a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, avances y retos. Mari, buenos días, bienvenida. Buenos días, Niri, a ti y a todo tu auditorio. Gracias por tenerme aquí. Y un placer también tener aquí con nosotros en cabina. Recibimos a María Luisa Latorre Castañeda, activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. María Luisa, bienvenida, buen día. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarlas y estar haciendo equipo aquí con Mujeres Poderosas. No, muchas gracias por estar acá. Mari, el preámbulo de este reportaje especial, por favor. Pues mira, ese reportaje está en conmemoración por el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Lo titulé así, básicamente, avances y retos. Se trata básicamente comienza con un testimonio de Noé Kiwis. Él es, pues no se considera activista como tal, así dice, ¿no? Pero está muy adentrado en la comunidad LGBTQI+. Y pues me comienza narrando su testimonio como drag queen, que practica este arte desde 2018, por qué lo practica, cuáles son sus principales motivos, también me cuenta. Y pues así sigue un ritmo bien interesante el reportaje. También incluye pues algunas fuentes, como es María Luisa Latorre, activista por los derechos de la comunidad, que nos acompaña ahorita en cabina. También entrevisté a Fernanda Velarde, ella es integrante de la Asociación Civil Sonora Trans, y pues me habló también de los retos, los avances, al igual que María Luisa Latorre, qué hace falta aquí en Sonora, a nivel nacional también, claro. Los crímenes de odio. Es un reportaje que incluye muchas aristas, pues que creo yo que sí está completo, pues. Pero... Claro que sí. De hecho, lo vamos a escuchar, si les parece. Yo les decía, la dinámica es primero, pues que nuestra audiencia también escuche este trabajo, y al regresar, pues vamos a conversar sobre el tema. Entonces, pues adelante. Desde 2018, Noé Kiwis empezó a adentrarse al mundo drag como una manera de crear espacios libres, incluyentes y seguros, bajo una visión de lucha contra la discriminación de la diversidad sexual. Fue así que el joven de 30 años creó Espejismo Fragmentado, un grupo artístico drag que busca promover este modo de expresión, combatir la discriminación y el odio hacia la comunidad LGBTQ y más. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo, Noé también reflexiona sobre el daño causado durante años por parte de la sociedad a quienes con valentía han defendido su derecho a ser personas libres de prejuicios y con pleno disfrute de sus preferencias sexuales, románticas y emocionales. A pesar de que yo estoy como en esa burbuja de seguridad LGBT de una gran comunidad, no soy ciego a lo que sucede, ¿no? Que todavía hay gente que nos ve mal, que nos trata mal, que nos puede llegar a agredir, que han llegado a agredir. El arte drag es la creación e interpretación de un personaje escénico que exagera roles de género mediante el maquillaje, vestuario, actuación, baile, comedia y performatividad, con fines artísticos o de entretenimiento, para construir una identidad propia. Desde su experiencia, Noé relata que este tipo de expresiones también funcionan como una forma de resistencia y visibilización frente a los estigmas que históricamente han rodeado a la diversidad sexual, al desafiar normas tradicionales sobre género e identidad, además de crear espacios de inclusión, representación y activismo cultural. De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT, entre junio y octubre de 2023 se registraron 4 asesinatos de personas de la comunidad por su orientación sexual. Además, ese mismo año la Comisión Estatal de Derechos Humanos implementó 128 acciones de apoyo inmediato, es decir, 96 orientaciones jurídicas directas, 21 expedientes de queja formalmente abiertos por violaciones o derechos humanos, 7 medidas de acompañamiento con las
instancias correspondientes y 4 gestiones de atención ciudadana inmediata. Asimismo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 6.2% de la población sonorense pertenece a la diversidad sexual. María Luisa Latorre Castañeda, activista por los derechos de la comunidad LGBTQI+, señaló que aunque en 2021 el Congreso de Sonora aprobó la ley estatal contra la LGBTI-fobia, hasta el momento las autoridades y ayuntamientos no han impulsado acciones concretas para su aplicación, por lo que consideró indispensable dar seguimiento a su cumplimiento. Pareciera que sí, sin embargo, en la cotidianidad sigue siendo presente y sigue estando muy normalizada, ¿no? Todavía esa discriminación. Y todavía no se logra erradicar porque la educación sexual integral, que también es uno de los ejes rectores por los cuales se pudiera prevenir este tipo de discriminación, pues tampoco es un tema que se aborde. Fernanda Velarde, integrante de Sonora Trans, refirió que el origen de la conmemoración del 17 de mayo se remonta a 1990, cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, por lo que las orientaciones sexuales e identidades de género no representan trastornos, sino expresiones de la diversidad humana. No estamos enfermos ni enfermas. Ninguna persona LGBTIQ está enferma. Solo necesitamos un mundo libre de violencia para poder desarrollar libremente nuestra personalidad y tomar las decisiones de nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos para vivir de forma feliz y plena. Por su parte, Noé Kiwis considera que en general sí hay avances en la aceptación de la comunidad LGBTQI+, entre la ciudadanía sonorense, pero aún persiste el rechazo, la exclusión y la aversión, por lo que la lucha continúa. La lucha continúa y tiene que continuar hasta que ese pensar sea, pues, básicamente eliminado o purgado de la sociedad, de que no exista un miedo a que algún papá o mamá en el futuro diga: ay, me da miedo que mi hijo sea gay, me daría asco que mi hija sea lesbiana, etcétera. Creo que por eso es importante que continuemos conmemorando este tipo de fechas. El 17 de mayo representa para la comunidad LGBTQI+, no solo una fecha de conmemoración, sino también un recordatorio de las luchas que aún permanecen vigentes frente a la discriminación y los prejuicios. Activistas y artistas coinciden en que continuar hablando de estas realidades sigue siendo necesario para evitar que las violencias y expresiones de odio y rechazo se normalicen. Informó para Radio Sonora, Mari Montijo. Muy bien, pues ahí está este reportaje especial de Mari Montijo. Nos acompaña María Luisa Latorre Castañeda, activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. María Luisa, tu percepción de este trabajo, te preguntábamos, ya lo escuchamos, ¿no? No, me encantó, o sea, está súper completo, no es que no le hace falta nada, de verdad, o sea, lo tocas desde muchas perspectivas y eso es importante, darle voces a diferentes aristas de la misma diversidad sexual que existe, ¿no? Porque luego nada más nos quedamos con una voz y aquí se le dio voz a muchas otras partes importantes de la diversidad, entonces muy bueno, la neta, y muy completo, muchas gracias. Oye, María Luisa, yo te preguntaría, porque creo que vale la pena hablar más sobre este tema y empezar desde lo básico, ¿no? ¿Qué es la homofobia? ¿Qué es la transfobia? ¿Qué es la bifobia? A ver, cuéntanos. Bueno, los términos como homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, si nos vamos a lo que significa las fobias, pues es un miedo o rechazo, entonces desde ahí pues podemos entender que pues no está tan bien utilizado, ¿no? Vamos a verlo desde otra perspectiva porque pues es como si ustedes fueran lesbofóbicas, me vieran a mí y tuvieran miedo porque soy lesbiana, me explico, pero ya aplicándolo en el sentido del social, es el rechazo más bien, ¿no? Y que también pasa discriminación, por ejemplo. Sí, o sea, pero de entrada es el rechazo a las personas, en el caso de la homofobia, a las personas homosexuales, lesbofobia a las mujeres lesbianas, transfobia a las personas trans, bifobia a las personas bisexuales. Entonces, todo esto en conjunto hace la LGBTI-fobia, que es el rechazo completo a cualquier forma que no cabe dentro de la heteronorma, es decir, que no cabe dentro de lo heterosexual.
Y es un rechazo que implica, como bien lo mencionas, Niria, una discriminación, pero también una marginación, una exclusión en materia y en contexto de derechos, ¿no? De derechos y también pues de oportunidades en todos los aspectos laborales, escolares, de salud y demás. Pero también luego se convierte en violencia. Por supuesto. ¿Y qué tipo de violencia vemos, María Luisa, acá en Sonora, por ejemplo? En Sonora vemos todo tipo de violencias. Desafortunadamente, Sonora es un estado que se disfraza dentro del conservadurismo se escuda más bien en ese concepto que se tiene, que Sonora es un estado conservador, para justificar o normalizar las violencias hacia todo lo que rompe la norma, llamémosle. O sea, todo lo que tiene, hablamos desde género, hablamos desde expresiones de género, pero también de expresiones incluso regionales. O sea, Sonora regionaliza, entonces excluye todo lo que no es de Sonora, ¿no? Partamos por ahí. Y entonces las violencias que se producen en relación al que nos trae aquí ahorita, que es el tema de la LGBTI-fobia, pues son los rechazos, son las violencias, son esas acciones de discriminación que pueden llevar incluso a acciones de violentas, no nada más verbales, sino físicas, e incluso a situaciones que, como lo menciona el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, a terminar con la vida de alguna persona por su orientación sexual o su expresión de género. Pareciera, ¿no?, que no se dan estos crímenes de odio, y sin embargo hablábamos, ¿no?, de que han ocurrido en México y en distintas esferas, ¿no? Así es, y no nada más en México, en Sonora tenemos registros, ¿no?, según el Observatorio Nacional. Entonces eso sí es muy preocupante, porque lo vemos y pensamos que no existe. ¿Por qué? Porque luego dicen, ya se pueden casar, ¿qué más quieren? Uy, pues queremos todo, queremos todos los derechos, y para empezar queremos vivir, ¿no? Queremos tener el derecho a vivir nuestra vida libre de cualquier tipo de violencia, incluyendo, por supuesto, la discriminación. Todo eso está como muy, pues no sé si escudado, ¿no?, con temas también, o tiene mucho que ver culturalmente, ¿no?, cómo educan, o lo que se aprende, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede combatir esto? ¿Qué se está haciendo para combatir estas fobias, María Luisa? ¿Qué se está haciendo? No mucho. ¿Qué se puede hacer? Muchísimas cosas. Y lo dijiste en una palabra: educación. La educación es la mejor herramienta para erradicar cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de exclusión, cualquier tipo de violencia, porque si tú informas a las personas en cualquier ámbito, en cualquier edad, sobre lo que sí y lo que no, pues ya estás abonando, ¿me explico? Entonces, si tú comienzas a dejar de normalizar la violencia y comienzas a normalizar temas de inclusión, y no nada más de personas con discapacidad, porque cuando hablamos de inclusión, muchas veces se va a este punto nada más. La inclusión es incluir a todas las personas. Entonces, así como las personas con discapacidad, existen otros grupos en situación de vulnerabilidad, que son las personas en situación de migración, en situación de calle, en reclusión, y también, por supuesto, las personas de la diversidad sexual, pueblos originarios, etcétera, donde ha habido una deuda histórica en materia de igualdad de derechos. Entonces, si comenzamos en el aula, en nuestras casas, a hablar de estos temas de una manera cotidiana, vamos a quitar muchos prejuicios y vamos a abonar muchísimo a la no discriminación y a la inclusión completa, porque en todas las familias existe al menos una persona de la diversidad sexual, y se sabe. Somos como las televisiones, y lo he dicho siempre, ¿no? Habemos al menos uno en cada familia. Entonces, viéndolo por este lado, pues, ¿no? Estamos en todas partes. Entonces, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué ese tabú todavía en relación a esto, ¿no? Y se critica, y muchas veces dicen, y se ve en redes sociales, en memes, ¿por qué no te preocupas si tu hijo varón es una persona que acosa? ¿Por qué te preocupa si tu hijo varón puede ser homosexual? Entonces, si lo ponemos en una balanza, ambas son preocupantes, pero normalizamos una y la otra, ¿no? ¿Me explico? Exacto, claro. Ahora, ¿cuáles serían estos prejuicios más comunes que tenemos arraigados, ¿no?, en nuestra sociedad? Bueno, te voy a hablar desde una experiencia un poquito personal, ¿sí? Porque aquí es desde la perspectiva de cada quien, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí el prejuicio que yo tenía, porque yo tuve una lesbofobia interiorizada, o sea, yo tuve un rechazo a mi misma orientación y a mi misma expresión de género a medida que yo iba creciendo. Desde mi infancia, mi adolescencia, fue para mí muy difícil entenderme. ¿Por qué? Porque había muchos discursos alrededor de mi persona, muchas veces desde la religión, pero también desde lo social, que rechazaban
a ser lesbiana, a ser homosexual, y no hablemos de ser trans, ¿no? Que digo, tengo 53 años, cuando yo era una infancia, o sea, hace más de 40, el término de trans no existía, ¿no? Era el travestismo nada más el tema que estaba sobre la mesa. Entonces no quiere decir que no existiera, ¿no? Las identidades trans existen y tenemos en México las personas mushe, por hacer una referencia, ¿no? Entonces, pues el crecer o el que desde la religión, desde la sociedad te digan es que es malo, ¿no? Sientes que le fallas a la familia. Yo sentía un pavor de decirle a mi familia que yo sentía atracción hacia mujeres. Y porque yo veía que mis demás compañeritas de la escuela o del barrio, mis hermanas, pues tenían sus novios y demás, y yo no encajaba, pues yo decía, pues es que a mí no me gustan. Mi relación con los chicos era para jugar, y me sentía uno más de los chicos, porque mi expresión de género siempre fue masculina. Entonces también entender toda esta parte es complicado. Fue complicado para mí porque no había información. Ahorita tenemos todas las herramientas del mundo y podemos utilizarlas para bien. Sin embargo, vemos que también estos mismos grupos que están en el poder o que se esmeran en coartar los derechos de todas las personas, utilizan esos recursos para malinformar y siguen tratando. Y lo dijo Fernanda, y lo dijo muy bien, no estamos enfermos, no estamos enfermas, ¿sí? Pero fue hasta 1990, yo ya estaba grande, cuando se dijo que ser homosexual no era una enfermedad, y yo crecí creyendo que sí estaba enferma. ¿Me explico? Entonces, claro, toda esa información abona a que tú como persona vayas entendiendo qué pasa contigo misma y con tu entorno. Porque todas ustedes, estoy segura que en sus familias, en sus grupos laborales, escolares, en sus vidas, se han topado con más de una persona de la diversidad sexual y han tenido la oportunidad de darse cuenta que no es todo lo que escuchamos cuando éramos infancias. Claro, ¿no? claro. Y Mari, tuviste la posibilidad también de presentar testimonios, pues, aquí en el reportaje, ¿no? Así es. Fíjate que me pareció muy interesante entrevistar a Noé Kiwis. No sé si recuerdas que el año pasado igual entrevisté a María Luisa Latorre por la marcha de la comunidad, y quise adecuarlo más o menos la importancia y la definición más bien para que toda la gente entienda de qué es el drag queen. Y pues me gustó mucho el testimonio, la verdad. Creo que aportó algo muy valioso al reportaje, que es la voz de alguien pues que ha estado desde siempre pues apoyando la lucha de la comunidad LGBTIQ+, y pues fue algo pues muy interesante entrevistarlo y que me dijera cuándo fundó esto, lo que es espejismo fragmentado. Pues se nota la pasión que hay detrás, ¿no? Al trabajar pues en todo esto en toda la lucha pues a favor de la comunidad, y me gustó mucho cómo se expresó y fue un testimonio muy valioso. Creo que Claro. le dio su toque al reportaje. No, claro que sí. Hablando, justo mencionas una palabra bien importante, la lucha. Y aquí aprovechando que está María Luisa, ¿cómo ha cambiado, María Luisa? ¿Cómo se ha transformado durante los años este activismo en favor de la comunidad y de los derechos de la comunidad? Híjole, pues para empezar, ya hay, ¿no? Ya se ve, ya es visible, ya es perceptible, porque cuando empezamos, muchas personas creen que en Hermosillo se comenzó a marchar apenas hace unos 10, 15 años, y la verdad es que no, desde hace muchísimos años, antes de que se acabaran los 90, ya andábamos haciendo activismo muchas personas, y yo no soy fundadora, yo cuando me integré ya había personas ahí muy valiosas que siguen estando presentes: Andrés Acosta, Moisés Barraza, Elsa Cornejo, y siempre las voy a mencionar porque es importante tener esa conciencia colectiva de que hubo alguien antes de nosotros que sentara ese precedente, y testimonios como el que presentas y espejismo fragmentado, por ejemplo, no se perciben como activistas, pero son artivistas, porque por medio del arte rompen ese esquema también, y llevaron en este caso de espejismo esta colectiva drag que a mí me encanta, porque llevó el drag, que era algo que solamente se veía en centros nocturnos, ¿sí? En espacios pues de la diversidad nada más, lo llevó a un teatro. O sea, eso también es romper estas normas, entre comillas, que existen y que se resisten a abrir espacios a otras formas distintas de mostrar arte. Y espejismo fragmentado, mis respetos para todas las personas integrantes y quienes dirigen esta colectiva.
¿Por qué? Porque llevan por medio del arte, o sea, de lo lúdico, un poco de activismo en sus presentaciones al romper esa norma. Entonces han cambiado mucho las cosas, hay más participación, sin embargo no podemos decir que ya está todo hecho porque no es así. Entonces hay muchas colectivas, por fin hay colectivas de mujeres lesbianas, bisexuales, no binarias, etcétera, que no se veían antes solamente se veían ciertos grupos, ¿no? De población trans, de población de hombres gay cis, pero de personas bisexuales o mujeres áficas no había, ya hay, y eso también suma muchísimo a la visibilización y a la normalización. Entonces claro que ha cambiado, hay más espacios donde se puedan hacer las cosas, sin embargo todavía sigue habiendo mucho rezago en materia de información y sobre todo rezago legislativo en materia de derechos y de garantizar esos derechos en otros espacios como educación, como salud, como migración y muchos otros temas en donde todavía hay mucha resistencia y mucha negación a trabajar con una perspectiva integral en materia de derechos humanos. Ahorita decías que es muy común el comentario de, es que ya se pueden casar, ¿no? ¿Qué más Claro, quieren? Y comentabas tú, pues queremos todo, ¿no? Pues Entonces, claro. entre esos rezagos, ¿cuáles consideras son los más urgentes e importantes? Bueno, la agenda política que hicimos como diferentes colectivas de todo el estado, no nada más de aquí Hermosillo, porque la agenda política abraza a todas las colectivas en los muchos municipios que hay en Sonora, que son 72, no crean que no me lo sé, pero sí en donde hay activismo que se ve, que se ha trabajado, pues hay una agenda política que enlista cuáles son las necesidades prioritarias en materia de derechos y garantía de derechos, y te voy a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, ahorita la Marcha del Orgullo, como menciona Mari, trae el tema del peligro de contagio, por ejemplo, ¿sí? Que en Sonora se sigue penalizando a una persona que vive con VIH y se puede ir a la cárcel, ¿no? Si el término peligro de contagio habla de que si tú transmites el VIH a una persona, te puedes ir a la cárcel, pero muchas veces las personas no saben que viven con VIH, porque volvemos a lo mismo, porque no hay una educación. ¿Por qué? Porque hay mucho estigma, por eso el lema de la marcha es, no fue el VIH, fue el estigma, ¿sí? Porque eso es lo que te lleva a ti mismo a frenar tu búsqueda de derechos o tu búsqueda de tu condición en cualquier ámbito, en este caso de salud, y no enterarte. Entonces, es el peligro de contagio, es el registro de las hijos de parejas del mismo sexo. No puedes registrar a una infancia que nace dentro de una pareja lesbomaternal u homoparental. Tienes que ampararte todavía, o sea, no puedes ir al registro civil y registrar a tu cría porque eres una pareja del mismo sexo. Tampoco puedes darle seguridad social en el caso de personas que trabajamos para el Estado. El ISTESON no permite que una mujer registre a su cónyuge, cualquier género que sea este cónyuge. Entonces también eso atraviesa a las familias lesbomaternales o a las parejas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque no les permiten darle la derechohabiencia que por ley, ¿sí?, lo deberías de poder hacer. ¿Me explico? Esas son algunas cosas también. Y a nivel municipal, pues al garantizar los espacios artísticos, así, entre comillas, por cuota, ¿sí?, porque es necesaria esa cuota y no existe. O sea, sí se dan, pero no se garantizan, ¿sí? O sea, concursa por ella, ¿no? Pues, ok, concursa por ella, pero ten un espacio específico para la población LGBT, artística LGBT. Donde le puedas garantizar Exacto, la participación. ¿no? Entonces, desde el Estado se deben de garantizar estos derechos humanos, entonces es obligación. Y de hecho, aprovechando también, hay un día estatal contra la LGBTI-fobia aquí en Sonora. Sí, mucha gente no sabe, pero desde el 2021 el Congreso del Estado aprobó esta ley, se menciona en el reportaje, pero parece que a nadie le hizo eco, porque ningún municipio en el Estado, ni el Congreso del Estado tampoco lo ha hecho, y tampoco el Ejecutivo Estatal ha hecho estas actividades para frenar la violencia contra las personas LGBTIQ+, que para eso es el 17 de mayo. Se deben de hacer acciones que visibilicen, ¿sí? O que garanticen esos espacios para prevenir esa discriminación. Entonces aquí el llamado a los municipios, al Congreso local y al Ejecutivo Estatal para que recuerden que hay una ley que necesita ser, pues que se ponga en práctica y se garanticen esos espacios. Ese 17 de mayo tiene que haber algo alusivo a la lucha contra la LGBTI-fobia. Okay. Y yo por último, a reserva de lo que quiera decir también y que quiera comentar también Mari, yo preguntaría,
Ya por último, el papel de las familias para pues frenar este rechazo y por el contrario fomentar la aceptación y respeto a la diversidad sexual. ¿Eso para quién es? ¿Para mí o para Mari? Para ella, para ti, María Luisa, y Mari ya va a hacer un comentario también ahorita al ok. final. Bueno, pues en las familias es abraza a tu hijo, hija, hije, que externa de alguna manera su expresión de género que no es heterosexual, o sea, si como familias tienen dudas, no saben qué hacer, acérquense. Habemos muchas colectivas en todo el estado de Sonora que trabajamos con el tema de la diversidad sexual y podemos hacer escuela para padres también, para poder darles las herramientas que carecen o que sienten que no pueden manejar para poder tratar y abrazar a sus infancias, adolescencias de la diversidad sexual, porque muchas personas creen que no hay infancias, que no hay adolescencias LGBT. Yo pasé por una infancia y una adolescencia en mi vida y siendo una mujer, una infancia lésbica, una adolescencia lésbica, no tenía un referente. Ya hay referentes afortunadamente, ya hay información, no tengan miedo, no están solos, solas, soles en este mundo. Habemos muchas personas que integramos esta maravillosa población de la diversidad sexual y les vamos a abrazar y a recibir con muchísimo cariño. Acérquense, sin miedo, si les da cierto, no sé, pues sin miedo, o si les da algún tipo de incertidumbre, el no saber qué hacer, acérquense, con gusto, con todo el gusto del mundo y con todo el amor del mundo les vamos a acompañar en este proceso. Ok, muy bonito, muy padre. Sí. Mari, ya por último. Pues invitar a toda la gente que consulte el reportaje a través de nuestro portal radiosonora.com y pues fue un gran aprendizaje para mí, la verdad. A mí pues me gusta mucho entrevistar pues este tipo de temas, ¿no? Y también pues como bien dice, me gustó mucho la parte que me dijo María Luisa de la educación. Para mí es fundamental para cambiar conciencias, pues cambiar mentes, abrir perspectivas, todo ese tipo de situaciones y pues invitar a que consulten el reportaje, como te digo, y que lo compartan sobre todo para que más gente se entere que tenga más impacto. Que tenga más impacto. Por supuesto, ya está disponible ahí en nuestras redes sociales. Muy bien, Mario Montijo, gracias. María Luisa Latorre, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Muy bien, con esto vamos a una pausa, 8:30, regresamos. Sonora